También las instrucciones de SQL, lo que hemos visto y de la consulta. Entonces, veamos a cómo hacer el tema de la función. Miren, aquí tenemos la estructura y lo que va a cambiar en relación a lo que hemos visto es esta parte de aquí, que la función, luego del nombre, opcionalmente de los parámetros, va a retornar un tipo de datos. Ahí hay que indicar solo el tipo de datos que hay. O sea, no hay que ponerle una dimensión, no hay que ponerle un tamaño. Por ejemplo, si va a retornar un tipo de texto, le pondríamos un varchar 2, nada más. Y luego acá no vamos a cumplir con puntos y coma van para las variables o dentro del bloque de programación. Ya saben que toda instrucción se debe separar con un punto y coma. Bien, la función siempre va a retornar un valor o va a hacer un cálculo. Vamos a ver cómo llamamos a las funciones. En realidad las funciones las vamos a llamar con el set. Y es más, lo que nosotros, las funciones que hagamos se van a ir integrando, se pueden ir integrando a las funciones que ya tenemos definidas, ¿no? Y también las funciones son programas almacenados. En otras palabras, van a ser objetos que están almacenados. De tal forma que una vez que levantamos el sistema lo podemos invocar directamente, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, hacemos uso de las funciones que están por aquí, ¿no? Hay que indicar el tipo de dato que debe retornar, que se esté aquí, sobre el tipo de dato, y dentro del bloque hay que indicar con este retorno el valor que se va a retornar. Entonces hay dos veces retorno, uno por el tipo de dato y el otro por el valor que va a retornar, ¿no? Los valores que retornan van a ser de tipo SQL. Por ejemplo, puede ser un valor numérico, puede ser un valor de texto, puede ser un valor lógico. ¿Qué cosa no puede ser? No puede ser un cursor. Un cursor no va a ser ni parámetro ni valor de retorno dentro de la función. Las funciones, sus argumentos solamente son de tipo entrada, de tipo int, que dicho sea de paso es un valor, es un tipo de campo por defecto. O sea, si yo no le pongo, lo va a subir de tipo int, ¿no? Mientras que en los procedimientos habíamos visto que había de tipo int, de tipo o y el int o, ¿no? En este caso, el int, o sea, si no se pone nada, el compilador lo va a asumir que es de tipo int. Y luego de esto, y aquí obviamente va a estar la cabecera de la función, viene todo esto que está en azul, lo que viene a ser el bloque PLSQL. Aquí puede ser is o as, aquí vienen las variables, o cursores, o excepciones, lo que queramos definir. Luego viene dentro del beginning, aquí está el return. Aquí yo le voy a indicar el valor que va a retornar. Y en la cabecera hay que poner el tipo de datos que va a retornar. No puede tener excepciones también, aquí está. Entonces, aquí tenemos una función bastante sencilla, en donde aquí tenemos el nombre, la función se llama impuesto, y aquí tenemos el parámetro de la función. Va a recibir un valor. B valor es el nombre del parámetro de tipo numérico, y la función va a retornar un número. O sea, aquí solamente indicamos el tipo de datos que va a retornar. Luego de is no hay variable que declarar internamente, y lo que retorna va a ser directo, el 18% de este valor. Entonces retorna, acá tenemos una expresión, valor por 0.18, y ahí tenemos qué valor está retornando. Y ahí termina la función. ¿Cómo usamos la función? Dentro del select salario, lo etiquetamos con total, y está aquí. Luego impuesto salario, aquí le damos como parámetro el valor del salario en este caso, y la ofertamos por la función impuesto, y le ponemos como cabecera impuesto. Y entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir si viene ese salario, 1800 va a ser el impuesto, que viene a ser el 18%. Aquí tenemos otra función. En esta función tenemos una tabla, que es la tabla categoría, que va a tener tres atributos, ¿no? Un atributo va a ser el cargo, yo, el tipo de trabajo, y otro atributo va a ser el salario bajo y otro el salario alto. O sea, es una tabla en donde por cada
tipo de trabajo tenemos un valor mínimo y máximo de salario. Y lo que va a hacer esta función es, va a validar un salario con respecto al cargo que se esté indicando. O sea, si está dentro o no dentro de los límites, en este caso el salario definido, con un mínimo y un máximo. Entonces, aquí tenemos la cabecera de la función, este es el nombre de la función, y aquí hay dos parámetros: salario, el salario, que es un parámetro de tipo numérico, y el cargo es de tipo marcado, no es de tipo texto. Como ustedes pueden ver, aquí no está el índice, ¿verdad? Pero lo asume por defecto, porque ese es el valor en este caso que se asume cuando no se indica. Y luego esta función va a retornar un valor lógico que está estudiado. Este is que vemos aquí es el is que me va a servir como bloque para la definición de variables. Entonces, aquí tenemos dos variables, min-sal y max-sal, ambos de tipo numérico, y estas son las variables del programa. Entonces, al igual que los procedimientos en las funciones, necesitamos de variables para usarlos dentro del programa. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi tabla de categoría que tiene un job, un bajo salario y un alto salario, estos atributos, que son los atributos de la tabla, yo no los puedo usar directamente. Necesito pasarlos, en este caso a variables, para poder procesar. Entonces, por esa razón es que se crean estas variables, ¿no?, con las que se va a procesar. Bien, entonces yo tengo la variable mínimo y máximo salario, y aquí hacemos un select, una consulta, y miren, las consultas que hacemos dentro de los programas almacenados tienen la siguiente característica: yo hago la consulta sobre un atributo, pero también indico en qué variable se va a copiar ese resultado. Por ejemplo, yo bajo sal, y lo que obtengas, guárdalo el min sal. Luego, alto sal, lo que obtengas, guárdalo el max sal, máximo salario. De la tabla de categoría, donde yo, que es otro atributo, se iguala a pcargo. Y pcargo es el parámetro que ha recibido la función. Entonces, como pueden ver ustedes, podemos recuperar varias variables al mismo tiempo, pero con la condición de que esta consulta me retorne solo una fila. Una fila, por ejemplo, como acá tenemos un cargo, entonces para un cargo solamente va a haber un salario bajo y un salario alto definido. Esta consulta no puede retornar dos filas. Si tuviera que retornar dos filas, ¿qué es lo que haríamos? Construiríamos un cursor y lo pondríamos en esta zona de aquí. Y luego que tengamos el cursor aquí, procesaríamos ese cursor, haríamos ese recorrido para poder trabajar. Bien, entonces ya tenemos mínimo y máximo salario en variable. Y entonces ahí le ponemos el retorno. Podríamos haber hecho un cálculo previo, pero bien, directamente acá se pone una expresión, que es una expresión relacional, que es un conector lógico, y le decimos, si el salario que está recibiendo aquí es mayor o igual que el mínimo, y el salario que recibe aquí es menor o igual que el máximo salario, entonces, ¿esto qué valor me va a dar? Verdadero. En todo caso, en ese caso va a retornar verdadero. Pero si este valor me da falso, va a retornar falso, ¿no? Entonces, en esta función, ¿qué está ocurriendo? Le damos un salario y un cargo y automáticamente la función me devuelve el verdadero o falso. Si me devuelve el verdadero, es que el salario está dentro de los límites. Y si me devuelve el falso, es que el salario está fuera de los límites. Entonces, ya con ese resultado nosotros podemos decidir cosas. Y como les comentaba, hay algunas restricciones, sobre todo en los tipos de datos con los que se van a trabajar en la función. Puede ser invocada una expresión que se cuele una consulta, va a ser una función almacenada, porque va a estar en este caso compilada y guardada, acepta solo parámetros y si no le ponemos, por defecto va a asumir que son de tipo int. Y los tipos de datos que va a aceptar son de tipo SQL solamente. O sea, un cursor no lo va a aceptar. Y también va a retornar datos de tipo SQL. O sea, los cursores no van a hacer datos ni que sirven ni como parámetros, ni como retorno de la función. Bien, entonces,
Y lo demás, lo que hemos visto en este caso, bloques anónimos y procedimientos, es válido en este caso para funciones, ¿no? Si yo quiero eliminar una función, en este caso, con esta instrucción drop, y ponemos el nombre, la función se va a eliminar. Por ejemplo, aquí estamos eliminando la función impuestos. Y las funciones, en comparación con los procedimientos, tienen el mismo bloque. La diferencia es que la función tiene un retorno y el procedimiento recibe parámetros de tipo i o no, y la función solamente de tipo i. Bien, yo les he puesto esta guía. Y esta guía la vamos a trabajar con script técnicas que yo les he pasado también. ¿Y qué es lo que hace esta función? Dice, crea una función para clientes que recibe un código, que es el código del cliente aquí, y va retornando un valor numérico. ¿Y qué va a retornar? ¿Cuántas facturas tiene un cliente? Entonces aquí, dentro del list, le ponemos la variable de factura de tipo numérico y aquí vamos a almacenar la cantidad de facturas que tiene el cliente. Y luego aquí contamos, ¿no? Decimos, contamos de la tabla factura y lo que hemos contado lo guardamos aquí en facturas, esta variable. Todos los registros en donde el código cliente se iguala al código. El código que cosa es el parámetro que tenemos. Una vez que tengamos el resultado de esto, aquí en facturas tenemos la cantidad de factura que tiene el cliente y vamos a terminar. Y para ejecutar, nosotros podemos usar una tabla auxiliar, que es la tabla global, una tabla que existe ahora, que se puede usar como una tabla, digamos, auxiliar para poder mostrar los resultados. Solo muestra los resultados. Entonces decimos, select for clientes, que es esta función, y le decimos del cliente 04, cuántas facturas tiene. Igual, y me va a salir el valor de la factura. Podemos integrarlo también dentro de una consulta. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla cliente y decimos select, muéstrame el código del cliente, el nombre del cliente y cuántas facturas tiene ese cliente, ¿no? Usando la tabla cliente. Muy bien, entonces vamos a ver esto aquí. A ver, aquí yo tengo el script. Luego, voy a copiarle la función.
ya tenemos que la función se ha creado, no hay que salir el examen, creada, entonces la voy a ejecutar. Estas dos formas que se han indicado. Primero con el igual. Ahí me dice que el cliente 4 tiene 3 facturas. Y luego, con una consulta a la tabla cliente. Y podemos observar que cada cliente me muestra su código, me muestra su nombre y me puede mostrar la cantidad de facturas que tiene, ¿no? Podemos renombrar eso. Aquí le podemos renombrar y decirle número de facturas para visualizarlo con un tipo más apropiado, ¿no? Ahí tiene, pues, este es el código, este es el nombre y ahí tenemos la cantidad de facturas. Este 4 que tiene 3 facturas, lo hemos visto. El 1, 0 facturas, el 2, 1 factura, el 3, 0 facturas y así sucesivamente, ¿no? Los demás clientes con la cantidad de facturas que están. Entonces, a ver, pasado el código de aquí. Código de aquí. Y ya lo vamos a ejecutar. A ver, aquí tienen algunos ejercicios. Traten de hacerlo, yo lo voy a resolver en un momento. Traten de hacerlo para ir familiarizándonos con la sintaxis de la función. ¿Ya? Por ejemplo, me dice el primer ejercicio, crear una función que recibe el código del cliente y retorna el tipo de clasificación. Por ejemplo, si es un cliente frecuente, debe tener más de 3 facturas. Si es un cliente regular, entre 2 y 3 facturas. Si es un cliente eventual, va a tener solo una factura. Y si no ha hecho compras, debería salir el nombre sin compras. Entonces, lo que va a retornar la función sería este texto, ¿no? Frecuente, regular, eventual y sin compras. Bien, a ver, traten de hacerlo con el mismo script, con el script venta. Cualquier duda me avisan, o si no, yo lo hago, ¿eh?
Pues una consulta acá en la parte de la teoría menciono que acá opcionalmente puede ir la palabra. Si le pones, no cambia. Ya es. Y es opcional. Lo quitas o lo pones. Eso es el valor por defecto. Ya, y bueno, acá se está declarando la variable numérica y. Estos son los parámetros. Ya. Pero que son en realidad variables porque los vas a usar internamente en el programa. Ya. Ok, son variables que. Y acá, cuando veo el código acá. Acá. También estoy acá creando una variable. Ese es un parámetro, sí. Es como una variable que lo usamos acá. Y acá me está especificando que esta. El tipo de dato. De la tabla cliente, el código cliente coge su tipo de dato y se lo asigna a código. Y acá, en este caso, no está sacando de ninguna tabla, ¿verdad? No, aquí le está fijando directamente qué tipo es. Por ejemplo, el salario va a ser un número y esto va a ser de tipo texto. Está abierto, o sea, cualquier tamaño, ¿no? Ya es el parámetro entonces. Y algo más le iba a preguntar. He estado imprimiendo las hojitas. Estos son temas de la semana, o sea que va a haber examen ahora. Ya le iba, acá dice en la clase número. Ya. En la clase de la semana 12, cuando se habló de bloques anónimos, ¿cuál sería la diferencia entre funciones anónimas, bloques anónimos y cursor? ¿Son lo mismo? Lo que pasa es que el cursor es un tipo de variable. Ya. Entonces puede estar en un bloque anónimo, en un procedimiento, en una función, en un trío, o sea, puede estar en cualquier programa almacenado. Ya. O sea, cursor, así como un varchar, con un número, el cursor es una variable. Ya. Ahora, el bloque anónimo es una porción del código que no tiene nombre. Por eso, para ejecutarlo necesitas del bloque, del código, porque si no, no se ejecuta. Un bloque anónimo sí o sí necesita de un cursor para que funcione. No necesariamente. El cursor es una variable. O sea, una variable puede estar en cualquier programa almacenado, en un bloque, en un procedimiento, en una función, en un trigger. O sea, el cursor puede estar en cualquier, así como una variable numérica puede estar en cualquier tipo de programa almacenado, ¿no? O sea, el cursor puede estar en un bloque anónimo, pero el cursor también puede estar en un procedimiento y el cursor también puede estar en una función. Porque es una variable más, ¿no? Así como un varchar 2, así como un number, igual es una variable, pero es una variable para el PLSQL.
especialmente